Gloria a Dios. Mi alma alaba al que vive. Tuve que oírlo. Padre, gracias. Porque es el cue que me están dando. Y no me había percatado de que ya son las 10. Pero gloria a Dios. Es de humano. Somos humanos. Nos podemos equivocar. Padre, gracias por este día, este momento. En este momento, Padre, edifica, instruye, enseña, Padre. Revela tu palabra, que las personas puedan venir al conocimiento de la palabra. La palabra es la verdad y que la verdad los haga libres. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque ya tú lo hiciste. Amén. Hoy es un día más para la gloria de Dios. Y estamos hoy en un estudio un poquito extenso. Mi alma alaba al que vive. Vamos a esperar que salga el cue para que estemos en la radio. Y empezamos. Mi alma alaba al que vive. Mi alma alaba al Dios Todopoderoso. Mi alma alaba al que vive. Hoy empezamos un poquito antes y un poquito después. Mi alma alaba al que vive. Estamos transmitiendo por radio Dirigidos por Dios en el 1690 AM. Damos la bienvenida a todos aquellos que están escuchando para la gloria de Dios y puedan ser edificados. También estamos transmitiendo en vivo por Roku TV en Radio Dirigidos por Dios. Si no tiene Roku, si no tiene la aplicación bajada en su televisor de Roku TV, ahí la puede bajar y le da así al programa y lo puede ver en vivo. También nos puede estar contactando por Radio Dirigidos por Dios online, dentro y fuera y alrededor de todo el mundo. Y yo digo fuera del mundo porque esto está fuera del mundo, es fuera de lo normal, fuera de nuestro entorno. Y esto es para la gloria de Dios también. Y ¿qué más se puede pedir? La bendición de Dios está ahí. Si vas a la aplicación en el teléfono, también nos puede ver en el teléfono. Y en las 3 rayitas de arriba, ahí así, aquí arriba en el menú, ahí está televisión, también nos puede ver allí. Y esto pues es una introducción de lo que es la emisora Radio Dirigidos por Dios, dirigida por el hermano Edwin Hernández y todos los siervos y siervas que están ahí a la mano con él. Y esto pues para la gloria de Dios, porque ¿qué más se puede? ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos los instrumentos para la gloria de Dios. Y el tema de hoy está fuerte, pero gloria a Dios, porque hay que decir la verdad. Hay que decir lo que está escrito y hay que, pues más que decirlo, practicarlo, como dice mi madre. Así que, y como dice mi esposa, que son las dos que están ahí, miren, velando cada cosita. Pero miren, mejor que esto, el Espíritu Santo que lo ve todo. Y revela, revela su propia palabra. Y enseña la palabra. De algunos les habla en sueño, a otros les habla audiblemente, a otros les habla por medio de otras personas. Y esperemos en el Señor que a ustedes les hable, pues obviamente primero que ustedes oigan, analicen, escudriñen, busquen en la escritura y puedan comparar lo que es la palabra. Disculpen, estoy un poquito en la garganta porque ayer estuve haciendo las labores pertinentes en Altamar y me quemé, se me olvidó el gorro y eso pues me afectó un poquito, pero ya mismo caliento. Y el tema de hoy, como dije, es un poquito fuerte, pero vamos a tirarlo al aire y significa o dice el tema esto: ¿qué es el pecado?
vamos a describir qué es el pecado. Y no lo he buscado en Google, ¿sabe? ¿Por qué? Porque en la Biblia hay, o sea, mire, en resultados relacionados con el pecado hay 386 directos y versos adicionales 347, o sea, 700 veces hace referencia desde el Génesis, más de 700, hasta el Apocalipsis. O sea, toda la escritura hace referencia con relación al pecado, sin contar escogiendo una palabra en específico, por ejemplo, la mentira, específicamente palabra. Aquí yo escogí la palabra pecado para ver el principio del pecado, dónde empezó, cómo empezó y cómo termina. Porque es muy fácil señalar. ¿Ves? El pecado es esto, pero es muy difícil desglosarlo porque es demasiado de amplio y tendríamos que coger una serie de programas para poder explicarlo completamente. Así que le hago la exhortación a todos ustedes que están escuchando y viendo y de alguna manera llegue esto a ustedes, que lo escudriñen, lo busquen, porque el pecado es la condición, es una condición que, en mi opinión, la persona nace con él. Dios mío, ¿qué dijo Rafael? Sí, somos de carne, ¿verdad? Bueno, esa es mi opinión, ¿sabe? No vayan a decir otra cosa. Pero analícenlo y vean a ver si sí o no. Porque ¿qué dice la escritura? Y entonces, si leemos desde el principio, y vuelvo y le digo, recorrí unas 700 opiniones diferentes en la escritura. Así que es mucho que cortar y vamos a leer en Génesis. Vamos a leer en Génesis 4:7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ese es uno de los santos. El que decide no estar en comunión con Dios. El pecado no es solamente pecar. Hay mucho que hablar. Pero vamos a seguir porque no los vamos a leer todos, obviamente. Vamos a dar un brinco a Josué, a ver qué pasó en Josué. Y Josué le señala al pueblo de Israel. Fíjese que brinqué del Génesis desde el principio al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún han guardado entre sus enseres. Lo han guardado. O sea, no puedes guardar el pecado, no puedes guardarlo si tú eres consciente de lo que estás haciendo y conscientemente decides esconderlo para no limpiarte de eso, pues obviamente también es pecado. Y seguimos, vamos a seguir porque vuelvo y digo, vamos a los de Job. Mire, y acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, eso hay que escudriñarlo, Job enviaba y los santificaba. Vamos a hablar. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, sus hijos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos
y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. O sea, Job hacía un sacrificio diario para el perdón de pecado de sus hijos. Recuerden, el hombre desde el principio está el pecado. Caín mató a Abel, eso es un pecado. Y de allá hasta acá, entonces entramos que el pueblo de Israel estaba en pecado y Job hacía una distinción. Job hacía sacrificios todos los días por sus hijos. ¿Ven por dónde llevo el camino ese del pecado? O sea, el pecado es algo que te separa de Dios. Y Job utilizó el sacrificio para que Dios tuviera misericordia de los hijos de él y los limpiara del pecado. Por eso dice, quizás habrán pecado mis hijos. O sea, Job no sabía si habían pecado, por eso dice quizás. Y habrán blasfemado. O sea, quizás ellos pecaron, quizás ellos dijeron cosas en contra de Dios. ¿Ok? Y quizás, fíjese cómo Job lo complica. Quizás mis hijos pecaron, han cometido pecado. Quizás mis hijos habrán blasfemado, o sea, habrán dicho cosas malas en contra de Dios, pero también en sus corazones. O sea, quizás ellos pensaron mal de Dios, quizás pensaron mal. Entonces la gravedad del pecado estaba dentro de la mente de Job, diciendo, quizás mis hijos pensaron mal en contra de Dios, y para que Dios los perdone, como ya Job sabía la tradición, hacía los sacrificios adecuados para que los pecados Dios los perdonara. Entonces, ¿qué pasó más adelante? Vamos a dar un brinquito, vamos a irnos a la sabiduría de Dios. La justicia de los rectos, eso en Proverbios 11:6, la justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Atrapados en su pecado. O sea, mire, Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 10:19. Ese es el libro más, a mí me gusta mucho Proverbios, porque ahí es donde está la sabiduría. O sea, si alguno quiere sabiduría, ahí hay sabiduría, hay entendimiento. De hecho, es el libro de la inteligencia, de la sabiduría de Dios. Bueno, en Proverbios 5:22 dice, perderán al impío sus propias iniquidades, prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. O sea, el pecado ata. Ahí está. Si no dijera cuerdas. O sea, si estás en el pecado de tu nacimiento, para mí, ¿ves? Porque nacimos en la carne y este cuerpo no es angelical, pues obviamente debe de haber pecado desde el principio. Pero vamos a seguir. No voy a abundar porque le voy a decir luego cuál fue el pecado que Daniel vio. Hemos pecado, Daniel 9:5. Hemos cometido iniquidad, ahora añadió la iniquidad. Hemos hecho impíamente. Hemos sido rebeldes, o sea, la rebeldía también lo clasificó como pecado. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. O sea, que ahí los mandamientos eran para seguir, para que no cometieran pecado. Pero recuerden que Job hacía el sacrificio para que se le perdonaran los pecados que estaban en los mandamientos. ¿Ok? Y ahora vamos a seguir y vamos a entrar al Nuevo Testamento para que podamos comparar lo que el Antiguo Testamento, cómo lo ve el pecado, y cómo en el Nuevo Testamento, en nuestra época, si cambió
lo vamos a describir y lo vamos a ver literalmente. En Mateo 12:31 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. ¿Vio la gran diferencia? Que todo pecado, está hablando de todo pecado menos la blasfemia contra el Espíritu. Eso fue en Mateo 12:31. Y en Mateo 27:4 dice: diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. O sea, a ellos no les importaba el acontecimiento que acababa de pasar, de haberlo entregado. Y seguimos, porque esto fue en Mateo. O sea, Marcos describe, me levantaré e iré a mi padre. Este todo el mundo lo conoce. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya se dan cuenta que el pecado está en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de no hacer el bien, en el conocimiento de quedarte atascado en esto malo, y el dejar de hacer lo bueno es un atascamiento también. Así que ya ahí debes de reconocer cuál es el pecado, cuál es lo que te ha retenido y que no has podido sacarlo de tu vida. Y pues vamos, Lucas 15:21, a ver cómo Lucas ve. Y el hijo le dijo a su papá, el que regresó, el hijo pródigo, le hizo, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. La gravedad de este joven en su mente, en su capacidad, es que se aisló tanto de su padre, que el pecado que él cometía en ese momento de arrepentimiento, porque él se arrepintió, él regresó, y aún en medio del arrepentimiento, el hijo le dice, no soy digno de ser llamado tu hijo. Porque el pecado fue tal que si lo miramos cuando Jacob le vendió a Esaú la primogenitura, ahí la perdió, punto. ¿Ves? Él prefirió, perdonen que déjeme escribir un mensaje aquí porque va a seguir insistiendo. Jacob decidió en gran manera. Jacob insistió en vender lo que no podía vender. Pero es la historia en el que decidió por sí, me voy a morir, que es peor morirme que a un documento, que una tradición. Entonces la tradición que nosotros tenemos hoy es Jesucristo vino, y vino a qué, no lo voy a decir todavía, porque muchos lo saben, pero los que están oyendo, que están empezando a entender, no pueden verlo. Y yo quiero mostrárselo al final, a qué Jesucristo vino. Seguimos. En Juan, el libro de Juan describe de 7 a 10 veces y hace muchas comparaciones. Y entonces, en Juan 1:29 describe qué es lo que va a pasar. ¿Ok? Y el siguiente día, esto ya Jesús está en la tierra, vio con sus ojitos Juan a Jesús.
Jesús ya venía, recuerde que Juan era el primo. Jesús venía y dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Wow. O sea, el sacrificio que hacía Job con sus hijos todos los días, en ese momento se hizo ese todos los días en un presente eterno en Jesús. Y me explico. Jesucristo cuando vino a quitar el pecado, pero Juan ya sabía que desde cuando menciona esta palabra que quita el pecado y quita el pecado, es que ese es el intermediario que hay para que ya no tengas que cumplir toda esta ley, que eran más de 600 mandamientos, que las personas que no saben creen que son 10 mandamientos, pero no, eran más de 600 mandamientos. Si no, mi mente no me falla, son 668 mandamientos. ¿Ok? Y Jesús vino a quitar todo eso, a cambiar todo eso. ¿Para qué? Para darte libertad, para sanar, para instruirte, para enseñarte, para corregirte, para que tú pudieras andar sin pecado, aunque andaras en la carne, porque si lo recibes a Él, recibiste a Jesucristo en tu mente, en tu corazón, en tu ser, en tu cuerpo, la llenura del Espíritu Santo, entonces cuando Él te llena por completo, Él te marcó, te selló, eres una carta que tiene un sello, pero te ve limpio, no te ve en el pecado, no te ve, ves, como yo siempre he dicho, que estoy en la carne, tengo la concupiscencia que podría pecar o no pecar. Entonces Jesucristo vino a separar esa condición de la ley, cumpliendo la ley, para que las personas pudieran ser libres de la ley. Y ahora voy a explicar qué es la ley del pecado, separando la ley del pecado, porque mire, lo voy a explicar bien fácil. La ley vino para entender que hay pecado, o la ley vino para que sepas que hay pecado. Porque si la ley no dijera no matarás, no sabrías que es pecado el matar. Cuando Caín mató a Abel, Caín no sabía, Caín lo mató, punto. Pero esa es la concupiscencia de Caín, el deseo de Caín. Dios permitió que pasara estos acontecimientos para enfrentar a Caín nuevamente y llamarlo. Mire que Caín andaba y oía la voz de un asesino, un criminal, porque si mató a su hermano era un criminal, era un asesino. O David no mató. Estamos hablando de personas que mataron. Moisés mató. ¿Y cuál fue el resultado final? O sea, Jesucristo vino para quitar el pecado. De una. No de dos. Una sola vez. Y para siempre. Y hay personas que insisten en seguir viviendo en sus pecados. En Juan 8:7 dice, y como insistiera en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ya saben de quién estoy hablando, de la mujer que fue cogida allá y la cogieron, pero no dice que dónde está el hombre. Trajeron a la mujer a Jesús, acusándola de un pecado. Sin embargo, no trajeron al hombre, porque eran machistas, y era una tradición para allá, vamos a matar la pedra. Pero Jesús se inclinó en tierra y empezó a escribir. Yo no sé lo que Jesús escribió. Lo que sí sé es que lo que escribió, ellos tienen, si lo escribió, mire, con su dedo lo escribió en la tierra, es porque ellos lo estaban leyendo. No hay de otra, porque trajeron a la mujer a Jesús. Pero ese pecado señalado, ese pecado de fornicación,
señalado a ella, porque la cogieron en el acto. Fue un pecado el cual era de la carne, pero si escudriñas lo que dice la Escritura, es el único pecado que viene con la carne. Todos los demás son expuestos. Por eso dice que ese pecado es el de la carne, porque la carne es la que comete ese pecado. Jesús lo limpió. Vamos a seguir, porque ninguno pudo arrojar una piedrita, ni un granito de arena en contra de ella, porque todos reconocieron que eran pecadores. ¿Ok? Mire, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Léanlo, está en el libro de Juan 16:8. O sea, la Biblia completa hace referencia a muchas cosas que son pecados, y esos pecados hay que entender que fueron quitados en Jesús. Que las personas persisten e insisten y no reconocen. Mire, yo no reconocía antes de Jesucristo que yo era un mentiroso. Este es Rafael. Yo metía paquete, era el paquetero número 1. Eso se lo pueden preguntar a mi maíz. O sea, mi santa madre, bueno, no santa, porque también se equivoca. Y ahí me equivoqué. Pero mi madre reconocía que yo era un mentiroso. Y me conocía porque era mi mamá. Y es mi mamá. Entonces, al día de hoy, ella puede ver que ya yo no practico ese pecado. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Todos tenemos deseos de la carne. Pero ¿quién vino a quitar el pecado del mundo? Juan lo vio y lo dijo. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vamos entonces a seguir. Y a mí me gusta mucho en el libro de Primera de Juan, porque ahí sí que hay descripción. En Primera de Juan, ahí se votó. O sea, si leemos capítulo 1, verso del 7 en adelante, se votó. O sea, mire, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Está empezado. O sea, si tú quieres ser limpio de todo pecado, debes de reconocer a Jesucristo en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, recibir la llenura del Espíritu Santo. Y si no recibes la llenura del Espíritu Santo, recibe a Jesucristo en tu mente y en tu corazón, y Él se va a encargar de llenarte en su poder, en su misericordia, en su amor, y te va a llenar. Porque si te llenan de su palabra, la palabra de Dios es su espíritu. Porque, bueno, mire cómo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, enseñar, instruir, corregir en primera. O sea, está escrito. Y esa es la voz de Dios. Y Dios es espíritu. A Dios, o sea, hay que entenderlo, que Él se revela a quien Él quiere y se muestra a quien Él quiere, y Él trae al conocimiento de la verdad a las personas, y esa verdad, Jesucristo, es la verdad de Dios. Dios envió a su Hijo. Dios envió la verdad a la tierra. Esa tierra se mostró al mundo, y el que conoce la verdad, esa verdad lo liberta del pecado. Eso no es ninguna ciencia. Que insistes en que seguir el mismo camino y seguir en tu camino decidido en que yo no voy a hacer nada, yo no voy a recibir a Jesucristo. Esa es tu opinión y es personal. Jesucristo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, a la puerta de tu mente, a la puerta de tu corazón, a la puerta de tu vida. Que eso va a cambiar no solamente tu vida, sino que va a cambiar a todo tu entorno. O sea, la puerta, es aquí, yo estoy a la puerta, nadie más que otro, solamente Jesucristo está a la puerta.
Él es el que quiere que tú entiendas que si no vienes a Él, estás en peligro. Y es un peligro que tú no sabes. O sea, tú lo ignoras. O sea, una persona, mire, sale en el carro, tiene un accidente y murió. Si no ha recibido a Jesucristo como único Salvador, lamentablemente. O sea, es lamentable. Si no hay un intercesor ahí que esté ahí intercediendo, y es como un Job que sacrificaba y hacía valer esa sangre de esos animalitos que él sacrificaba para que Dios perdonara los pecados de sus hijos. Y inclusive en la mente, si no hay uno, es peligroso. Pero hay personas que lamentablemente se van a perder. Eso está escrito, hay vasos de honra y vasos de deshonra. Y eso no hay de otra. Y eso pues lamentable. Pero seguimos en Juan, en primera de Juan 1.8, si decimos que no tenemos pecado, mire que se lo dije bien claro, estoy en la carnecita, me puedo equivocar, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en vosotros. O sea, no está en nosotros. O sea, si yo reconozco, yo, Rafael Torres, no comete pecado, está mintiendo. Aunque no me guste. ¿Me entiendes? Porque si tú te crees un santo, yo lo he oído muchas veces. Recuerden que en el video anterior dije que iba a dar un ejemplo entre Dios y el diablo. Todavía el Señor no me ha dado el punto final de esto para empezarlo. Porque ahí sí va a ser varios programas. Pero sí, le puedo dar un ejemplo. Como el pecado, que una persona está predicando, está enseñando un acontecimiento o dando un testimonio, y fue muerto aquel que lo vio y inmediatamente dice gloria a Dios. Mi hermano, ¿cómo le va a dar gloria a Dios porque mataron a una persona? Mi alma alaba al que vive. O sea, cuando pones la alabanza y cuando dices el amén, eso te toca a ti. No porque lo digas por decir. Porque decir las cosas sin conocimiento puede estar en un error. Es verdad. O sea, si dices las cosas sin conocimiento, como leí al principio, la lengua, en donde hay mucha palabrería, ahí está el pecado. Te puede equivocar y cometer el pecado. Porque volvemos a lo mismo. Estaba con aquella fulana de tal y gloria a Dios. ¿Cómo le va a dar gloria a Dios que estaba cometiendo adulterio? ¿Me entiende? O sea, no se puede cometer este tipo de errores y es constante. Yo he oído a predicadores dentro y fuera de la iglesia, me refiero a mi iglesia y fuera, que vienen de fuera y mi pastor lo sabe, ¿ok? O sea, que dicen cosas que no saben, pero una vez las dicen, lamentablemente ya la dijo. Y me explico, es como hay un juicio y el abogado del defensor sabe que no puede decir una cosa, lo va a decir para infectar al jurado. Y después que lo dice, ya lo infectó. Lamentablemente es así. ¿Okay? Pues así mismito, siervos de Dios, que la emoción, mírenlo en el video anterior, la emoción los llena, se creyeron y se cometieron los errores. Dicen unas cosas contradiciendo todo lo que ya acababan de decir en la predicación. Echando en pena, echando en muerte o echando al piso todo lo que dijo. Por ejemplo, tremenda predicación, el predicador al final hace un chiste y después dice fue broma, sin saber tan siquiera el significado de la palabra broma. Mi hermano, no cometa esos errores, porque si alguien tiene conocimiento, entonces lo pueden señalar y no permita que alguien lo señale por pequeñeces, porque ciertamente lo más seguro
no lo hizo adrede, pero lo hizo inconsciente. Y en su inconsciencia puede estar cometiendo pecado. Y recuerde que hay pecados de omisión, o sea, de no consciente. Entonces hay que tener cuidado de no cometer ese tipo de pecado. Yo soy un pecador y cometo pecado, pero no adrede y no constantemente, porque, un ejemplo, estoy pescando y se me fue el pescado ahí en ese, ya lo estáis sacando, lo estoy viendo y se soltó y de repente me da esa, ¡ay, Dios mío! ¿Ves? Eso puede ser un pecado, pero, o sea, no lo declaré, me airé, pero no pequé, porque ahí está. Pero si la persona insiste en airarse y pecar, un Moisés miró por un lado, miró para el otro, no vio a nadie y fue y mató a aquel egipcio. Mira qué fácil, porque sabía que lo podía matar, era más fuerte. Pero al otro día, el testigo que estaba allí con aquel egipcio, el mismo le dijo, también me vas a matar como mataste al egipcio. O sea, para que vean, y ahí es donde huyó de su pecado. Y entonces, en el caso que yo estoy tratando de llevar este mensaje es, no tienes que huir porque Jesucristo ya hizo todo lo que tenía que hacer. Entrégate, acéptale, confiésale, recíbele y vas a ver el cambio en tu vida. Seguimos. En Primera de Juan 2:1 dice, hijos míos, hijitos, ya lo está tratando de, mire, más cercano. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué Juan lo ve como un justo? Porque justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde la justicia de Dios, la fe que tú tienes, sea poquita o sea mucha, o sea amplia, es la misma. Y este tamaño de fe que fue impartida a todos los hombres tienen fe. Por eso hay muchos que dicen mala fe o buena fe. O sea, todos tienen fe, pero la fe en Cristo es una. Y esa fe es la que te separa y te da la gracia de Dios para el perdón de ese pecado que hayas cometido en ese momento, que puede pasar, te pueden molestar, decir una palabra soez y luego decir, ay, ¿qué dije? Eso es otro tema de estudio, porque pues hace muchos años yo di un estudio en Estados Unidos, en una iglesia, y allá aprendí algo. No existen palabras malas. Ahí los dejo, eso es para otro día. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Mire, esto está en 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Se acuerdan que les dije que por causa de la ley es que nace el pecado? No robarás. Si la ley no hubiera dicho no robarás, no fuera pecado. Por causa de la ley se convierte en pecado, y ese pecado es el que tú debes de saber que no puedes hacer si tú eres una persona que no has recibido a Jesucristo y te pasas robando y estás escuchando este video o viéndolo o lo estás escuchando por la radio. Mira, el Señor te está diciendo, ya no la hagas más y ya te perdono. Mire que es rápido, acéptame y te perdono. Es así de sencillo. No te envuelvas más en este plato de espagueti como si fueras un fideo dentro de ese. No, ya tú estás desenredado. Y el desenredo te lo da Jesucristo. Es como los enredos que se hacen cuando yo estoy pescando y a veces se juntan las líneas y los hilos se enredan. Hay que cortarle esos enredos. Pues tú corta el enredo de tu vida. Córtalo. Empátate a Jesucristo y haz una buena línea para que veas cómo tu vida va a mejorar, cómo tu vida va a cambiar, será transformada. Y todo el mundo va a dar testimonio de ellos alrededor tuyo. Aunque dice la Escritura
No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. ¿Por qué? Porque ya te conocían. O sea, mi mamá, voy a hablar de mi madre, que me está viendo. Mi madre, aún después de yo convertido, ella insistía, porque eran tantos las mentiras que yo decía, que yo era un mentiroso. Es de entenderse, porque eso fue lo que yo le enseñé a ella. Pues así mismo, no vas a ser un profeta con honra, porque en tu tierra te conocen. Y es ahí donde hay que dar testimonio, tienes que transformarte ahí, tienes que convertirte, transformarte. Si eras un vagabundo, ahora te afeitas. Y eso es otro tema, la barba. O sea, te pones bonito, te acicalas, te pones lindo para agradar a Dios y para agradar a los hombres, y que la luz que haya en ti resplandezca para que otras personas puedan venir a ese conocimiento, puedan venir, wow, salió de los sepulcros, está sentado con Jesús. Y ellos se asustaron porque vieron a un hombre que era un loco y estaba allí. Bueno, describe maníaco, describe loco, describe que estaba fuera de sus cabales, describe que tenía una fuerza. Supongamos que era un fisiculturista o un hombre que hacía mucha fuerza, era un hombre fuerte de confectura y de repente perdió la memoria, de repente decidió hacer lo malo, un acontecimiento, y se apartó. ¿Y dónde vivía? En los sepulcros, junto con otro, o sea, había otro. Y cuando vieron que fueron transformados, que Jesús, oye, se vistieron bonitos, o sea, estaban del agrado de los demás. Entonces, wow, fueron transformados. Y ellos le seguían. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Quiere transformarte. Quiere que tú vengas a un conocimiento que es simple y que quiere que tú entiendas, para que esa simpleza la pases a los tuyos, la digas a los tuyos. Hay momentos en que uno dice, no, yo no lo voy a decir porque, estoy hablando como yo decía, o sea, yo me convertí y yo me encerré. Mi mamá me tocaba la puerta. Te vas a volver loco leyendo la Biblia. Pues ahora estoy loco en Cristo. Amén, gloria a Dios. Entonces yo decía que doña Gladys estaba loca y yo pues estoy igual de loco que ella. Y esa es la esposa de Espada, una sierva de Dios tremenda. Y ella fue la que oró para que este cuerpo que ustedes están viendo aquí abriera sus ojos, y allí abrí los ojos. Dios hizo el milagro. Y él, mientras ella oraba, yo oía como Dios me hablaba. Y yo oía cómo me decía y qué me decía. Y hasta el día de hoy, gloria a Dios. Y me gozo por una sola cosa, porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Lo demás no importa. Entonces, si te trajo a la paz, te trajo a ese momento donde tú tienes se lo voy a decir, recibí a Jesucristo, ahora se lo digo, no se lo digo, no te preocupes por eso. Es natural el tú querer decírselo a todo el mundo y que todo el mundo te señale. A mí me señalaron, mis amigos fueron los primeros. Ah, tú estás en la iglesia por una falda. Eso es lo normal en el mundo. Ah, tú estás en la iglesia porque estás huyéndole a la justicia, porque te están buscando unos delincuentes para matarte. Ah, tú estás en la iglesia por la razón que sea. Damos por sentado que estás en la iglesia por alguna razón. Cuando tú te acabas de convertir, ese es el acontecimiento. Esa es la forma de pensar de las personas que no conocen a Jesucristo. Te van a señalar, es natural. No te preocupes por eso, no te atribule nada. Eso es parte de la vida cotidiana de un cristiano que vive en Cristo. Es natural. Te van a juzgar y tú podrás ver si esta persona, una vez en el futuro, sea cercano, sea lejano, viene al conocimiento también. Entonces, como yo decía que doña Gladys era una loca. Y entonces ahora entiendo que el loco era yo, que no estaba con ella.
en sus pensamientos, en su forma de pensar. Y yo nunca catalogué a mi madre como loca, mire qué cosa. Y mi mamá me llevaba a la iglesia y yo era rebelde y ella es testigo. Pero hasta que tuve un encuentro personal con él, punto aparte. Y tú debes de evaluar tus encuentros personales con Dios para que puedas venir a este conocimiento que es la verdad, ¿okay? Que la palabra lo describe. Juan lo dijo, el que quita el pecado del mundo. Juan te demuestra un hombre que no es Jesús, que lo compararon, le dijeron, hey, tú eres aquel que no, yo simplemente soy uno que viene en el desierto y proclama en el del desierto que viene uno detrás de mí, que yo no soy ni digno de desatar la sandalia de sus pies, o sea, el calzado de sus pies. Y Juan lo conocía. Mire, del año 1, 2, son niños, pero del año 7 al 10, al 12, al 15, se conocían, eran familia, se juntaban todos los años. En la tradición, anualmente, se juntaban las familias para ir al convite, para ir a adorar a Dios. Por eso fue cuando fueron allá a los 12 años Jesús, se quedó en el templo. Y la mamá dijo, pero no estaba contigo. No estaba contigo. Ah, no, pues se tiene que haber quedado con Juan allá, tú sabes. Se quedó. Y cuando viraron para atrás, encontraron a un Jesús. Esto lo voy a decir yo. En el altar trepado. Describe que estaba en el templo. Y describe que era de gran sabiduría. Y se maravillaron, oye, los doctores de la ley, todos ellos. Y entonces le preguntaron, ¿y qué él dijo? Ahí lo tienen, escudriñen la escritura. O sea, es una historia que pasó, pero es que es presente y da vida eterna. Te separa. Juan lo conocía hasta los 30 aproximadamente, 29 o 30 años, donde empezó el ministerio de milagros, prodigios, donde Jesús, capacitado ya a los 30 años de la tradición, se va a los 30 años, se retiran y entonces hacen su vida aparte. Jesús llevó en un momento dado a sus discípulos a su casa. Escudriñenlo, está ahí. ¿Dónde tú duermes? Venga, síganme. Y allí lo llevó. ¿Me entienden? Pero hubo un momento donde le preguntaron dónde es el Señor y él, no tengo dónde poner mi cabeza. O sea, entonces ahí abre la puerta a que tú le abras tu casa, tu mente, tu espíritu, tu corazón, para que las personas vengan al conocimiento de la verdad y que esta verdad los haga libres. Y esa eres tú. O sea, la decisión está en ti. Él se va a parar a la puerta y te va a llamar. Apocalipsis 3:20 lo dice. Es aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿ve? ¿Y cuál es la voz de Jesús? ¿Cuál es la voz de Dios? O sea, si tú quieres oír la voz de Dios, lee la escritura. Dios te va a hablar. Si tú quieres oír la voz de Dios y decides en tu mente, de hecho lo voy a hacer, pues retírate, ora, ayuna y Dios se va a revelar a tu vida porque ya lo decidiste. Si tú tienes en tu corazón un anhelo bien fuerte y ese anhelo es tener una relación con Dios aún mayor, más perfecta, más de agradar a Dios, no a los hombres, Dios va a cumplir el anhelo de tu corazón. Te lo va a dar. Porque Él es Dios. Él ve quién es de corazón, le busca en espíritu y en verdad. Él conoce la mente de todo hombre. Por eso dice, ¿quién conoce la mente del hombre si no es el espíritu del hombre? ¿Quién conoce la mente de Dios si no es el espíritu de Dios? O sea, el Espíritu Santo que Dios pone en ti conoce todas las cosas porque Él vive en ti. No hay que darle mucha vuelta a eso, no hay que darle un rodeo, no hay que hacer una fiesta.
debes de estar consciente. No por emoción, porque las emociones te pueden llevar a cometer errores. Ya descrito en otros videos, donde en un culto evangelístico controla las bocinas, controla el sonido para que entonces la palabra llegue a otro. No que se haga un alboroto y no se entienda. Es lo mismo, es el mismo mensaje, porque es un solo mensaje. Jesús es uno solo y es sabio y es entendido y te da la inteligencia y la capacidad de tu entender como un niño o como un joven o como un adulto. Si es como un niño, el niño va como jugando con un radio y lo oye todo volumen y no se entiende. Entonces el niño solo, sin saber, va a coger el radio y va a buscar la emisora, va a buscar una música que le guste. Y eso lo va a bajar a un tono donde lo puede entender. Es lo mismo que un joven. El joven lo quiere oír bien duro y no sabe que rompiendo una cantidad de decibeles le va a afectar en el oído y eventualmente va a tener problemas de audición. También lo expliqué. O sea, estamos en la carne y podemos explicar las cosas lógicas, pero las cosas lógicas en el espíritu se escudriñan en el espíritu. Y el espíritu te da para que tú lo puedas describir y puedas mirar que en la carne se cometen muchos errores estando dominando la carne con el espíritu. Pues el Espíritu Santo te revela, te habla, les habla a todo el mundo. Hubo una conversación no muy lejana, no hace mucho tiempo, que me dijeron, Dios te habla. Bueno, a ti también. Mira qué fácil. Y yo lo recibí como fue, como lo dijeron, como Dios te habla y a mí no. No, Dios le habla a todo el mundo. Tú lees la palabra, Dios te está hablando. Tú meditas en Dios, Dios te habla. Te vienen unas ideas bonitas. ¿De dónde provienen? De tus propios pensamientos. ¿Y quién pone tus propios pensamientos? ¿Quién conoce mis pensamientos? Si no es el Espíritu de Dios. Pues entonces el Espíritu Santo, que conoce tus pensamientos, que conoce lo que tú quieres hacer, que conoce, Él pone tanto el querer como el hacer en mí. Pues ¿quién lo pone? Él. No, o sea, no es ninguna ciencia. A veces es difícil entender porque cuando somos recién convertidos no entendemos. Yo conozco a un varón de Dios que recibió a Jesucristo y decía, yo quiero entender, pero no lo entiendo. Tranquilo, eso es parte de una promesa o parte de lo que ya está escrito en la Escritura, donde dice, mire, les dio comezón de oído para que oigan y no entiendan y sean salvos. También está escrito. O sea, la salvación es bien amplia, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. ¿Y cómo lo demostró? Fácil. He aquí el Cordero de Dios que quita, no que deja, que quita el pecado del mundo. O sea, Jesucristo vino a quitar el pecado del mundo. Y cuando se refiere al mundo, se refiere a todas las personas habitantes. Si analizamos, hace 125 años atrás, nadie existía aquí, excepto el que cumplió 125 años recién. Pero para atrás, en el planeta entero, o sea, ¿a qué vino Él? A quitar el pecado del mundo. ¿A qué? A que todo el mundo venga al conocimiento. ¿Pero por qué a todo el mundo? Pues miren, básico. Jesucristo vino al pueblo de Israel. El pueblo de Israel vio todas las cosas que Él hacía y no le creyeron. ¿Por qué? Porque Isaías lo había profetizado, lo había dicho. Entonces, al no creerlo y Jesús ver el propósito de Dios en Él, o sea, Dios le dio unas instrucciones y Jesús, como hijo y relación de hijo y padre, muy obediente, hizo conforme a lo que estaba escrito. Y como vino a eso, a lo suyo vino. Hubo un predicador que dijo, a los suyos vino. Y ahí yo difiero, porque fue a algo que Jesús vino, a lo suyo. En la traducción directa es a lo suyo, no a los suyos. Y Él vino a, léalo, ahí está, a lo suyo vino, y los suyos, o sea, los que Él vino,
no le recibieron, y entonces ahí abre la puerta de todo el mundo. Y a todos los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Le dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y si tú eres hijo de Dios, una vez recibido a Jesucristo, obviamente puedes actuar, vivir, disfrutar, y tienes lo que Él te dio, te sella, te llena, te imparte, te da autoridad, te da poder para que tú utilices su palabra a favor de los tuyos y a favor de todo el mundo, porque a eso vino, a salvar a todo el mundo. Por eso que Jesús, cuando Juan lo ve, le dice aquí el Cordero de Dios. O sea, el Cordero es un animal. Recuerden el sacrificio que Job hacía con sus hijos. Pues el sacrificio máximo para salvar a los hombres del pecado fue Jesús. Cuando ese cordero fue inmolado, fue cortado, fue apaleado, fue sacrificado, y su sangre fue la que nos limpió. Damos gracias a Dios, porque me queda un minutito, y damos gracias a Dios por los que se conectaron. Denise Ruiz, Dios te bendiga, y a todos los que se conectaron en el Facebook, y a todos aquellos que nos escucharon en la radio. Padre, gracias por este momento que pasó bien rápido. Esperemos que la próxima palabra, Padre, sea de edificación igual que esta, para enseñar, edificar, instruir, a fin de que el hombre y la mujer de Dios estén enteramente preparados para toda buena obra, y que esta palabra no caiga en suelo, sino que sea para edificar, Padre, para que sea para tu gloria y tu honra. Y todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, sabiendo que ya lo hiciste. Te damos gracias. Amén. Amén. Y para adelante, mis hermanos, Dios me lo siga bendiciendo rica y abundantemente. Le damos la gloria a Dios por todo, y porque nuestros nombres, el tuyo, el de todos ustedes, está escrito en el libro de la vida. Que Dios me los bendiga a todos.